Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que vamos a compartir el día de hoy pueda bendecirte, pueda edificarte y pueda ser como una luz en tu camino. El salmista decía, ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y también dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra en nuestros horizontes y nos permite caminar en la voluntad que el Padre tiene para nuestra vida. Quiero continuar con los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Hemos estado viendo cómo hombres de la fe están aquí mencionados y ahora voy a hablarte de una mujer mencionada entre las heroínas o los héroes de la fe, y me refiero a Sara. Hebreos 11:11 dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí vemos tres cosas con las que Sara tuvo que luchar, tres cosas que tuvo que enfrentar, pero ella las enfrentó, dice este pasaje, que por la fe. Lo hizo por la fe, creyendo en que era fiel quien lo había prometido. Mira, dos cosas muy interesantes: la fe en Dios, pero además de creer que Él es fiel, que no solamente tiene el poder para hacer cosas sobrenaturales, sino que también tenemos que creer que Él es fiel. ¿Y cuáles fueron las tres cosas que tuvo que enfrentar Sara? Número uno, dice que tuvo que luchar contra la esterilidad. Su vientre no podía concebir, su vientre no podía portar a un bebé, era un problema que ella tenía. Sin embargo, ella creyó que Dios tiene el poder para sanar la esterilidad. Esto me recuerda a una mujer llamada Ana, que aparece en el primer libro de Samuel. Una mujer que junto con su esposo subía al tabernáculo que estaba en Silo cada vez que tenía que subir. Era una mujer creyente, era una mujer a quien su marido siempre le daba algo para ofrecer. Quiere decir que nunca llegaba con las manos vacías, siempre llegaba a ofrecer adoración al Señor. Era una mujer que mantenía la fe aunque no había podido tener hijos. Ella tenía el problema de esterilidad y en aquel entonces, en la cultura en la que ella se desarrollaba, era permitido tener 2 esposas o más, y su esposo, Elcana, tenía otra mujer que había podido tener hijos. Y la palabra dice que esta mujer hacía sentir mal a Ana. Esta mujer hacía hacer sentir infeliz a Ana, quizás con comentarios, quizás con actitudes, no sé de qué forma lo habrá hecho, pero hacía la vida difícil a Ana. Y una ocasión esta mujer, llegó al tabernáculo de una manera diferente. Esta vez llegó y se derramó en lágrimas delante del Señor, pidiéndole que le concediera un hijo. Pero no solamente le pidió un hijo, sino que ella entró en una relación de pacto con Dios. Ella le dijo al Señor: si tú me das un hijo, yo lo consagraré a ti. Si tú me das un hijo, yo haré que él sea nazareo. Un nazareo era una persona dedicada a Dios, era una persona que se santificaba para Dios, una persona consagrada al Señor. Un nazareo no bebía vino ni sidra, un nazareo no se casaba con mujeres que no fueran de su nación, un nazareo no tocaba cadáveres, era una persona consagrada al Señor que tampoco se cortaba el cabello, y ese cabello largo era un testimonio de que estaba consagrado para Dios. Pero esta mujer, desde antes de que su vientre fecundara, ella hizo un pacto con Dios.
Ella le dijo al Señor, yo quiero un hijo, pero si tú me lo das, yo te lo regreso a ti, yo te lo consagro a ti. Y la Escritura dice que ella estaba en el altar derramando sus lágrimas, platicando con el Señor, su alma estaba afligida, su alma estaba angustiada, y entonces el sacerdote Elí la vio, y el sacerdote pensaba que esta mujer estaba borracha. ¿Cómo sería el actuar de esta mujer? ¿Cómo sería el estar en el altar de esta mujer? El comportamiento, las actitudes, los movimientos, las palabras, que Elí llegó a pensar que estaba borracha. Y es que en aquel contexto, cuando traían ofrendas, traían pan, traían sacrificios, traían vino, los cuales derramaban como libación en el altar y parte lo podían consumir. Y entonces el sacerdote llegó a pensar que esta mujer había consumido toda la ofrenda de vino, por eso pensaba, estás borracha, digiere tu vino. Y esta mujer le respondió, Ana le dijo, Señor, yo no estoy borracha, lo que tengo es mi alma angustiada y estoy pidiéndole a Dios que me conceda un hijo. Entonces dice la palabra que Elí la bendijo y le dijo, ve y que el Señor te conceda lo que le has estado pidiendo. La palabra de Dios dice que esta mujer, después de terminar su tiempo en el altar, se paró y dice que ya no estuvo afligida. Su actitud cambió, su semblante cambió. Su semblante cambió porque ella entró en pacto con Dios, en una relación con Dios. Y además salió con la bendición sacerdotal. Y la Escritura nos dice que entonces, llegado el tiempo de la vida, 9 meses, 10 meses, el tiempo en que tiene que transcurrir para que el bebé llegara, entonces llegó Samuel, un hombre que fue un profeta y un juez en Israel. Un profeta de oficio, pero también un juez, un libertador, un líder en la nación de Israel. Este gran hombre fue el que ungió primeramente a Saúl y después ungió a David como rey. Fue un hombre que el Señor utilizó para establecer el reino en esa nación. Pero este muchacho, este hombre, este profeta, vino de un vientre que estaba estéril. Vino de un vientre que no había podido tener hijos. Vino de un vientre que no había podido concebir. Pero como esta mujer tuvo fe e hizo un pacto con Dios, Dios escuchó a esta mujer, Dios bendijo el vientre de esta mujer y llegó Samuel. Lo mismo pasó con Sara. Sara tenía un vientre estéril, no podía concebir. De manera natural era imposible que esta mujer pudiera tener un hijo. Probablemente la ciencia o los médicos de aquel tiempo le dijeron, usted nunca podrá tener hijos. Sin embargo, ella, por la fe en Dios y creyendo que era fiel el que les había prometido, porque había una palabra sobre ellos, una palabra que Dios les había dicho, haré de ustedes, Dios le había dicho a Abraham, haré de ti una gran nación. Y aunque el vientre de Sara era estéril, había una palabra de un Dios fiel. Y esta mujer creyó y su vientre pudo concebir porque Dios la sanó. Lo mismo te puede pasar a ti si tienes problemas de esterilidad. Lo mismo te puede ocurrir a ti si entras en esta relación con Dios y hablas con Él y entras en un pacto con Él. Tu vida puede cambiar, tu vida puede ser transformada, porque la Biblia dice que Él hace que la mujer estéril se llene de hijos. Así que esto también te puede pasar a ti. La segunda lucha que tuvo Sara, volviendo a Hebreos capítulo 11, versículo 11, es que la Escritura dice que además de que su vientre era estéril, ella pudo recibir fuerzas para concebir. Recibir fuerzas para concebir. Déjame decirte que esta mujer, llamada Sara, tenía más de 70 años de edad. Era una anciana. Su vientre ya era un vientre anciano. Su vientre no tenía la fuerza para poder cargar a un bebé. Sin embargo, esta mujer no solamente recibió la sanidad en cuanto a la esterilidad, sino que también recibió la fuerza para poder cargar en su vientre a un bebé. Yo sé que en este momento pudieras estar pensando cómo es que una mujer de 70 años puede quedar embarazada. Pues en eso consiste la fe. La fe es
creer en algo que va más allá de lo natural. Escapa a toda lógica, rompe con todo razonamiento, porque allí es donde está la dimensión, donde Dios hace cosas que nosotros no podemos hacer. Es ahí donde entramos al ámbito de la fe, de lo que hemos estado hablando en estas últimas transmisiones y en donde queremos llevarte a tener un despertar, a que si tal vez en este momento tú estés pasando un problema, una situación que escapa, que rebasa a tus capacidades, entonces tú tienes que creer que Dios puede intervenir en tu vida y puede hacer las cosas de una manera completamente diferente a como las estás viviendo. Esta mujer recibió fuerzas. Esta mujer se mantuvo fuerte. ¿Por qué se mantuvo fuerte? Porque creyó en Dios. Esto me lleva a recordar a dos hombres llamados Josué y Caleb. Dos hombres que fueron enviados a inspeccionar la tierra de Canaán, la tierra que Dios tenía para ellos. Iban un equipo de 12 personas, pero dentro de esas 12 personas había dos, que eran Josué y Caleb, que vieron la tierra como Dios la veía. Mientras que había 10 que regresaron con argumentos, señalando que había gigantes, señalando que había ciudades fuertes, que la gente estaba armada y que era imposible conquistar ese lugar. Estos 10 lo estaban viendo de acuerdo a su perspectiva, a su capacidad humana. Pero había dos que veían diferente, Josué y Caleb. Ellos decían, esta tierra es buena, esa tierra fluye leche y miel. Miren, aquí traemos un racimo como testimonio para que se den cuenta que es la tierra que Dios nos prometió. Y es verdad que hay gigantes, pero el temor ya los inundó y nosotros los vamos a comer como a pan. La Biblia dice que prevaleció más la opinión de los 10 que la opinión de los dos que estaban creyéndole a Dios. Y debido a la opinión de los 10, todo aquel pueblo se desanimó. Toda aquella generación decidió regresarse, decidió no creerle a Dios. Pero había estos dos que se mantuvieron 40 años en el desierto, creyéndole a Dios. Toda aquella generación que no le creyó a Dios, murió en el desierto. Los que entraron fueron los hijos de ellos. Pero de entre la generación de adultos, de la gente mayor, había dos, Josué y Caleb, que vieron como Dios veía y creyeron lo que Dios decía. Y la Biblia nos enseña que ellos estuvieron 40 años en el desierto, dando vueltas con aquella generación incrédula, pero manteniendo firme la visión, manteniendo firme la fe, manteniendo firme la expectativa y la confianza que ellos tenían en Dios. Cuando llegó el tiempo de la conquista, Caleb tenía 85 años, y cuando estaban repartiendo la tierra, la Biblia dice que la repartieron por suertes. Quiero imaginarme que hicieron un mapa del territorio, lo partieron en pedacitos y lo empezaron a repartir a ver cuál te toca. Repartir por suertes. En eso llega Caleb, porque cuando le tocó a la tribu de Judá, Caleb era de Judá, viene Caleb y viene con Josué y le dice, Josué, déjame recordarte algo. A mí Dios me dijo a través de Moisés que la tierra que yo pisé sería para mí y para mi descendencia. Han pasado 40 años, pero todavía me mantengo fuerte como aquel día. Todavía siento la misma fuerza. Y si Dios está conmigo, voy a sacar esos 3 gigantes que están ahí. Pero a mí no me vengas con papelitos. Yo no estoy a la suerte. Yo estoy creyendo en una promesa y yo tengo la confianza en el Señor y sé que esa tierra va a ser para mí. 40 años en medio de una generación incrédula. 40 años dándole vuelta a un desierto, y él dice que se mantenía fuerte. ¿Y por qué se mantenía fuerte? Porque él estaba confiando en Dios, porque él se fortalecía en el Señor, porque él estaba mirando a sus siguientes generaciones, porque él decía, a mí Dios me dijo, y si él me dijo, yo lo creo, lo voy a ver. Lo mismo te puede pasar a ti. Hay ocasiones en que viene el desánimo, hay ocasiones en que queremos volver atrás, queremos tirar la toalla, pero cuando recordamos las promesas de Dios, y recordamos y tenemos la convicción de que Él es fiel a su palabra, porque Él dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dijo algo, si Él te prometió algo y tú lo crees, tú lo vas a ver. Y Él te dará las fuerzas para que puedas ver el cumplimiento de su promesa. Hay un hombre que aparece en Lucas capítulo 2, llamado Simeón. Y la Biblia dice que era un hombre de edad avanzada.
Pero a él el Señor le había dicho, tú no verás la muerte sin antes ver la salvación de Israel. Tú no te morirás sin antes ver al Mesías, sin ver a Cristo. Y la Escritura dice en Lucas capítulo 2 que este hombre era de edad avanzada, pero estaba lleno del Espíritu Santo y era dirigido por el Espíritu Santo. Dos cosas, lleno del Espíritu Santo y era dirigido por el Espíritu Santo. Y como era dirigido por el Espíritu Santo, el Señor lo llevó al templo en el momento en que llevaban a Jesús, siendo un niño, para presentarlo delante de Dios. Este hombre había durado años creyendo en esta promesa. Este hombre había envejecido confiando en la palabra que Dios le había dado. Y el Espíritu Santo lo llevó en el momento en que Jesús, siendo un niño, fue llevado al templo. Jesús todavía no hacía ningún milagro, Jesús todavía no enseñaba ni predicaba, pero aunque era un niño, el Espíritu Santo le mostró, este es el Salvador, este es el Mesías. Y entonces este hombre de edad avanzada dio gracias a Dios y le dijo, ahora puedes llevar a tu siervo porque mis ojos han visto el cumplimiento de la promesa. Si tú crees en las promesas de Dios y confías en el Señor, tú también verás cumplimiento de promesas. Tú también verás a tus hijos. Tú también verás esa promesa que Dios te ha hecho llegando al cumplimiento. En ese mismo libro de Lucas aparece una mujer llamada Ana. Una mujer que tenía, dice la Escritura, como 84 años, había estado casada, 84 años con su marido, era viuda. Entonces, cuando vemos este currículum de esta mujer llamada Ana, si había estado casada 84 años y se casó por lo menos a los 14 o 15, era una mujer como de 100 años. Y dice la palabra que estaba en el templo. Y era una mujer que servía con oraciones y con ayunos. Y a toda la gente que venía les hablaba del niño que habían traído. Les hablaba de que ya estaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Les daba esperanza. Una mujer a sus 100 años fortalecida y sirviendo al Señor. Como Sara, que recibió fuerzas. Porque ella escuchó, hay una promesa que Dios nos hizo. Hay un hijo que tiene que llegar. Hay una nación que tenemos que ver formada. Hay unos proyectos de Dios y yo no puedo caminar en debilidad. Yo tengo que caminar en la fuerza que proviene del Señor. El salmista dice, me ungirás con aceite fresco y me darás fuerzas como de búfalo. Cuando la unción fresca viene sobre nuestra vida, Él nos fortalece. Él nos da fuerzas, la unción fresca. ¿Y cuál es la unción fresca? Es la unción que estamos constantemente buscando. Hace un mes pudiste haber tenido una experiencia con el Espíritu, hace un año pudiste haber tenido una experiencia con Dios, pero hoy es una buena oportunidad para recibir aceite fresco, para fortalecernos en la fe, para poder continuar en la carrera que tenemos por delante. La Biblia dice, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Y emprenderán el vuelo como las águilas. Los que esperan en el Señor. Es importante esperar en el Señor para ser fortalecidos. Él da fuerzas al cansado. Él da fuerzas al que no las tiene. La Biblia nos enseña que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, este hombre dejaba de ser una persona común, dejaba de ser una persona normal y recibía una fuerza sobrenatural que la Escritura nos enseña que en cierta ocasión enfrentó a un ejército enemigo de 1000 hombres y con una quijada de burro pudo tener victoria sobre aquellas personas. No por la quijada, sino por la fuerza que venía a causa de la unción del Espíritu de Dios. Hay un camino que tienes que recorrer. Hay promesas que tienes que alcanzar. No te puedes rendir. Necesitas, como Sara, ser fortalecido en la fe, ser fortalecida en la fe para poder continuar hacia adelante. Para que se cumpla en tu vida lo que leemos que le pasó a Jacob, el nieto de Sara. Dice que cuando Jacob, por la fe, adoró a Dios con el último aliento de su vida, sostenido con el bordón, alcanzó a bendecir a sus nietos. Se mantuvo fuerte para poder bendecir a su tercera generación. Que el Señor envíe fuerza sobre ti. Que el Señor te imparta fe. Que el Señor te lleve a confiar en Él. Que
que puedas conocer la fidelidad del Señor, que se te revele el hombre que menciona Apocalipsis, que viene en el caballo blanco, en cuyo muslo dice fiel y verdadero, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, que se te revele su amor, su misericordia y su fidelidad para que te mantengas fuerte, para que seas sano de toda esterilidad y para que puedas alcanzar las promesas del Señor. Padre, te pedimos por las personas que han escuchado este mensaje. Rogamos para que los cielos estén abiertos, para que venga una impartición de fe, para que venga una revelación del amor tuyo. Padre, para que nos lleves a soñar, que haya un despertar en la fe, que nos conduzca a acercarnos cada vez más a ti, hasta ver el cumplimiento de promesas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que en nuestras transmisiones aparece un QR al cual tú puedes capturar con tu celular y entonces nos permitirá enlazarnos contigo a través de WhatsApp para hacerte llegar alguno de nuestros libros que puede ser de bendición para tu vida. Aprovecho también para invitarte a nuestras reuniones en el Auditorio Municipal de Tampico todos los domingos a las 11 de la mañana. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo. Y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.
Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes.